Buenas tardes, Gabriela Pulido, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Nos podrías contar en tu investigación lo que has encontrado, lo que has descubierto de la relación de Julio Antonio Mella con el Partido Comunista Mexicano? Sí, claro, bueno, he encontrado cosas muy interesantes que no necesariamente plantean la vida o la experiencia del Partido Comunista, sino como de un Partido Comunista visto desde fuera, ¿no? Julio Antonio Mella llega a México exiliado en 1926 y viene, de hecho, ya del contexto de expulsión del Partido Comunista Cubano. Y aquí en México lo recibe con los brazos abiertos el Partido Comunista Mexicano, y no solo eso, sino que se hace secretario del Partido Comunista cuando este está a la cabeza Rafael Carrillo, ¿no? Muy bien, Gaby. ¿Y por qué crees tú que el Partido Comunista Mexicano haya recibido de esa manera a Julio Antonio? Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, en ese momento el Partido Comunista también está tratando de ganar adeptos hacia afuera, y la recepción de un personaje, de un líder como Julio Antonio Mella, le implica también una proyección hacia afuera del contexto mexicano, que le viene bien porque si recordamos, van a pasar unos 3 años después del asesinato de Mella, un par de meses para que se declare la censura del Partido Comunista y los miembros del Partido Comunista Mexicano empiecen a practicar de manera clandestina, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esa recepción a Mella, colocarlo en un lugar tan estratégico del partido, tiene unas buenas implicaciones al exterior, siendo que en México en ese momento están pues los exiliados latinoamericanos que se vinculan de alguna manera al Partido Comunista, aunque no provengan del Partido Comunista ni se afilian al Partido Comunista. Este exilio latinoamericano sí está muy vinculado a Mella. Gabriela, hace unos años Raquel Tibol hizo el grandísimo trabajo de recuperar las intervenciones de Mella en el Machete. Mella y el Machete, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, Mella en el Machete es una riqueza todavía por explorar, o sea, es un trabajo que todavía está pendiente. Más allá de la compilación de los textos, que es un trabajo espectacular el que hizo Raquel Tibol, además del trabajo espectacular de recopilarlos, de la talacha así puntillosa, de juntar todos los artículos, incluyendo todos aquellos que ella descubrió estaban disfrazados por seudónimos. Ese trabajo todavía es un trabajo al que todavía hay que aplicarle un análisis del discurso, justo para ver cómo transita Julio Antonio Mella en esos pocos años de que empieza a escribir en el Machete hasta que es asesinado, cómo transita de unas posiciones muy diversas, ¿no? Que dejan ver como también esta riqueza del Partido Comunista al interior o sea, la riqueza de las visiones, de las mentalidades, ¿no? Como en vez de cerrarnos a un solo enfoque con el cual se ha tratado de ver a los personajes vinculados al Partido Comunista, en este sentido esa compilación de textos nos deja ver como la manifestación diversa de expresiones con respecto a los problemas internacionales, mexicanos, latinoamericanos, ¿no? Desde el punto de vista de Mella. En este sentido, también es muy cuestionable que se le quiera como encasillar únicamente dentro de los cánones del Partido Comunista o de la mentalidad de miembros del Partido Comunista, porque la manifestación de ideas de Mella iba más encaminada hacia el latinoamericanismo. En ese sentido, bueno, ves a un personaje que es más complejo, ¿no? Digamos, en esta riqueza de la época en la que Mella participa, el ánimo antiimperialista aparece reiteradamente. ¿Cuál es el lugar de Mella en el antiimperialismo? O sea, Mella es un antiimperialista. Mella es un antiimperialista declarado. Ahí ya en sus textos del Machete, sobre todo, a medida que se va acercando a las fechas en las que es asesinado, uno encuentra ya mucho más exacerbado su antiimperialismo, ¿no? Y la inclinación por decantarse así también una propuesta más latinoamericanista más que comunista, ¿no? Entonces sí encuentras eso. De hecho, en ese sentido, bueno, a mí me come, como no soy experta tampoco, o sea, estoy viendo a Mella desde el latinoamericanismo, observo más esas contradicciones de estos personajes como Mariátegui, o sea, de contemporáneos, ¿no? a Mella, que en sí el debate de ideas interno. O sea, esta
etiqueta que le han colgado a Mella de que lo asesinaron por sus inclinaciones trotskistas, siguiendo esta versión de esta hipótesis del asesinato de Mella, de que fue una conspiración interna del Partido Comunista por las inclinaciones de Mella hacia el trotskismo. Yo no le encuentro, yo encuentro más bien un planteamiento mucho más amplio de ideas de Mella, y en ese sentido, bueno, creo que lo vinculo más, por lo menos yo tengo esa inclinación, o sea, más lo vinculo más con el contexto latinoamericano y todo el debate, la revolución en Latinoamérica que se está gestando en ese momento, en particular con el tema de los sandinistas, ¿no? Gabriela, la actuación de Mella como organizador en México, sindicatos, ¿no? Sobre todo. Ajá. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? No, bueno, o sea, la actuación de Mella es fundamental. O sea, el liderazgo de Mella se deja ver justo en esas manifestaciones, ¿no? El encanto de Mella con respecto con el encanto de Mella que logra finalmente esa complicidad de estos sectores obreros, feministas, de muchos sectores, que más adelante, justo cuando el asesinato, cuando uno piensa, o sea, ves las imágenes del cortejo fúnebre, ves a todos esos sectores obreros, obreros sindicalistas y feministas y hasta niños circulando el féretro, encuentras precisamente cómo fue que él construyó esas complicidades con distintos sectores, ¿no? Para cerrar, Gabriela, definía a Fidel a Mella como el hombre que había hecho más en muy poco tiempo. ¿Cuál es tu impresión de Mella? No, pues totalmente. O sea, mira, desde que estuve en Cuba, cuando intentaba así ser declaradamente comunista, ya había generado una cantidad de escritos que en los libros que han compilado Ayes Cupul y Froilán González se deja ver claramente cómo desde con mucha precocidad, desde los 17 años, 18, Mella empieza a escribir y no deja nunca de escribir, o sea, escribe, es muy prolífico en esas expresiones escritas. Por eso digo que todavía tenemos un pendiente con el pensamiento de Mella, o sea, como que los historiadores nos hemos dedicado a darle contexto a su figura, a entender por qué era un personaje tan controvertido y el porqué de su asesinato, y cómo es que se le ha vinculado de manera así a rajatabla con el Partido Comunista, siendo que él tuvo una relación explícita con muchos sectores de muchos tipos. Y eso, o sea, explicar ese contexto de Mella ha tomado un esfuerzo muy grande, pero lo que está pendiente todavía es el análisis de su pensamiento en sí, ¿no? Y ahí hay montones de libros, de compilaciones de muchos, sobre todo obviamente de historiadores cubanos que dejan constancia de una de la precocidad, ¿no?, del pensamiento de Mella, y otra, pues obviamente de lo prolífico que fue, ¿no? Muchas gracias, Gabriela, por esta entrevista. No, pues muchas gracias a ti.